Avui hem convidat a un jutge en excedència i que actualment es dedica a la política, no sé si temporalment. Tenc que reconèixer que just vaig xerrar amb el ponent d'avui, me va transmetre un talant de compromís i de serietat. Des del primer moment va mostrar total predisposició a participar, un fet que li vull agrair. No és el primer jutge o professional de la justícia que participa aquí. Hi va participar en Biel Fiol, el jutge, una purificació en Pujol, que també ho era, o el propi fiscal Pedro Raig, que va estar aquí en aquesta placeta, a més de molts d'altres advocats i professors de dret que han estat aquí. Però si és el primer polític de Podemos, que podrem escoltar aquí en aquesta placeta. D'ell, diuen les xarxes socials, dirà ell si és cert o no, però és el que diuen les xarxes socials d'ell, que té afinitat a Errejón, que li agrada molt el cine i a més és un actor aficionat, que ha tingut sus más i sus menos amb el Monedero, que haguera presidit el tribunal del cas Nos si no hagués agafat la seva excedència, que un referèndum a Catalunya pot ser la solució, que va ser un dels firmants del manifest Recuperar la il·lusió, democràcia per guanyar, i que la claredat i la concisió són dues de les seves virtuts. Molt de satisfacció tenir aquí entre nosaltres a un polític de primer nivell, Juan Pedro Illánez. Buenas tardes. Estem agraïts de que hagis volgut participar en aquest event tan singular que organitzàvem en el Mercadal. Gràcies. I per presentar-lo hem convidat a una dona que ben coneix el ponent. Ella és asturiana de naixement, però resident a Ciutadella des de fa, crec que més de 35 anys. És mare crec que de 3 filles. Ha estat empresària, autònoma i ha regentat una llibreria. Disposa de titulació secundària i té un perfil formatiu autodidacta. Li agrada molt la pintura. Hem quedat amb ella que després li anaríem a mostrar l'exposició que hi ha a Can Àngel, aquí al Mercadal. En algun moment ha treballat d'auxiliar a un hospital i de secretària a un jutjat. Ha viscut a Anglaterra i França i coneix correctament les seves llengües. Està altament compromès amb el medi ambient i crec que és sòcia del GOP i de Greenpeace. Actualment és diputada en el Congrés per Podemos i també va ser elegida secretària general de Podemos de les Illes Balears. És una persona compromesa i propera, ja ho veuran. No sempre hi ha dos parlamentaris reconeguts en aquesta placeta del Mercadal. Espero que passem tots una velada agradable ampliant els nostres coneixements i respectant sempre les opinions que pugui tenir cadascú. Benvinguda també, Mai de la Concha, tens la paraula. Moltes gràcies, Xisco, i moltíssimes gràcies a tothom. És un plaer, Mercadal sempre és un plaer. Hablaré en castellano perquè el meu català és tan dolent que n'estic empagaïda i mai no xerro en públic en català perquè em fa com vergonya de xerrar malament. Mercadal es todo recuerdos y es todo buenos recuerdos. Me acuerdo cuando empezamos con la Feria del Libro en catalán, que fue una idea de Roser, de la librería Pau y mía, y estuvimos aquí 2 años y me acuerdo la acogida impresionante desde la alcaldía y de la gente, con qué cariño. No fue un éxito la feria, no se consolidó en aquellos años, ahora ya sí, pero recuerdo la amabilidad de la gente y cómo nos trataron de bien. En los tiempos de Podemos nos reuníamos aquí en Mercadal también porque nos quedaba, era el centro de la isla, el corazón de la isla, y nos reunimos aquí multitud de ocasiones. 2 de mis mejores amigas vivían en Mercadal, con lo cual veníamos muchísimo. Los alrededores de Mercadal me parecen quizá los más bonitos de la isla y es un placer estar aquí después del bullicio de Madrid, del ruido, de la contaminación. Estar aquí con las bugambilias y con todos vosotros es un placer. Me han encargado que presente a Juan Pedro Illánez. El que quiera saber de su carrera profesional, está la Wikipedia, está YouTube, está Google. Yo vengo aquí a presentar no al juez Illánez, sino a mi compañero Juan Pedro, con el que estoy desde la primera legislatura, la que llamamos la cortita, porque no llegó a legislar, no se consiguió tener un presidente, como sabe todo el mundo, creo.
y volvimos a estar juntos en la segunda legislatura. Juan Pedro y Llanes estamos en Madrid y yo estamos en Madrid codo con codo, literalmente, porque nos sentamos así al lado, con lo cual tenemos muchas ocasiones de charlar, de intercambiar puntos de vista. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre llegamos a un acuerdo. Es una persona que me sorprendió desde el principio por la cercanía, por el conocimiento tan profundo que tiene de Sesilles, no solamente de Mallorca, donde él vive, su pareja es mallorquina, sino de todas las islas. Me sorprendió mucho que conociera tanto los entresijos, los rincones y, por supuesto, la situación social, económica, política. Me sorprendió mucho su sencillez. Yo trabajé en un juzgado y he trabajado bastante con abogados, también he conocido bastantes jueces, y Juan Pedro desde el principio me trató de igual a igual. Nunca noté ningún aire de superioridad en ningún sentido, ni por ser juez, ni por ser hombre, cosa que os aseguro que no es tan frecuente. Y desde el principio tuvimos una relación excelente. Nos ha tocado vivir unos años muy extraños. Bueno, ya la aparición de Podemos fue muy extraña porque la situación en el país lo era. Me encanta estar aquí en una plaza. Podemos nació en las plazas, como todo el mundo sabe, nació del 15M, de cuando la ciudadanía dijo hasta aquí hemos llegado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que estáis ahí para cuidar de lo público, para cuidar de lo común, y cómo esto es esta catástrofe que deja tantos niños en la pobreza, tantas familias sin casas, tantas casas vacías, cómo es que nos estamos cargando el agua, la tierra, las costumbres, las raíces. ¿Qué vamos a hacer? Esto no puede ser, vamos a salir a la calle y vamos a decir que esto tiene que cambiar. Y de ahí nació Podemos. En el caso de Juan Pedro me pareció muy valiente el paso que dio, porque en aquel momento nadie sabía qué recorrido íbamos a tener como partido político. Si os acordáis, al principio se hablaba de nosotros como esos perroflautas, a dónde van, esa gente, quién es, y de repente llega un juez tan reconocido como él, con una lucha anticorrupción tan profunda, y da este paso de venir con nosotros, ¿no? Con los que habíamos salido de las plazas, y de seguir ahí con todo lo que ha pasado, con lo difícil que ha sido mantenerse en una posición, en un momento político tan complicado, con una legislatura corta como nunca había pasado en el país, una moción de censura fallida, que fue la que presentamos desde Podemos, otra que salió adelante, cosa que tampoco había pasado nunca, ahora tenemos un nuevo gobierno. Es decir, ha sido todo menos fácil para empezar a entender cómo funcionan las instituciones, que esto lo digo yo, no lo dice Juan Pedro, lo digo yo, pero lo quiero decir, muchas de las instituciones, sobre todo cuanto más subes, están montadas como una especie de laberinto para que no llegues a ningún lado. Y ahora yo, estando allí, entiendo por qué en 40 años en realidad se ha hecho tan poco. Se han hecho muchas cosas, pero se podrían haber hecho muchísimas más. Eso está montado como un laberinto y eso hay que desmontarlo y eso hay que cambiarlo. Y vamos a intentar, con la fuerza que tenemos como partido, ayudar a que eso sea así. Por ejemplo, ahora tenemos una regla de techo de gasto que va a condicionar lo que puedan gastar los ayuntamientos, por ejemplo, este de Mercadal. Y si pasa al Senado después del Congreso, suponiendo que allí se aprobara, el PP ya ha anunciado que allí lo va a tumbar. Y hay una norma en esta ley concreta, no en otras, en esta concreta, que dice que si el PP lo tumba en el Senado ya no vuelve al Congreso. Es decir, ahí se acaba el recorrido. ¿Cómo podemos decir que esto es una democracia y que de repente un partido, no porque sea el PP, sino porque tiene el 30% de los votos, cómo puede ser que tengan la mayoría absoluta en un Senado? ¿Cómo puede ser que las autonomías, las islas, no tengamos una representación real en el Gobierno de Madrid? ¿Cómo puede ser que el Senado no sea una cámara de representación para todos nosotros y para todas nosotras?
Nos habéis votado, supongo que algunos de los que estáis aquí, desde luego muchísima gente en Baleares, pero resulta que nosotros como diputados allí no estamos para representar solo a Baleares, estamos para representar al conjunto de la ciudadanía. Entonces, ¿quién representa a las autonomías allí? Esto no existe. ¿Cómo puede ser después de 40 años? ¿Cómo puede ser que después de 40 años haya gente que no sepa dónde está enterrado su abuelo? ¿Cómo puede ser que todo esto esté ahí olvidado, traspapelado, en cajones, expedientes? Bueno, el cambio de las instituciones, el abrir las instituciones a la ciudadanía, el hacerlas participativas y transparentes, creo que es un reto que tenemos y que si no lo conseguimos, la democracia nunca será una democracia de verdad. Es decir, la voz de todos nosotros no tendrá el mismo valor. Paso a mi compañero Juan Pedro, que estoy segura que tiene muchísimas cosas interesantes que contar, y me quedo aquí también para estar en el debate, que estoy segura que será muy interesante. Y antes quiero mandar un beso muy fuerte. Bé, bon vespre a tots i a totes. Agrair a Xisco, al Batlle de Mercadal, per aquesta invitació. Després d'escoltar la llista de participants en aquestes xerrades, en aquestes tertúlies, la veritat és que la responsabilitat és enorme, perquè, vull dir, comparar-me amb Susana Díaz, amb Patxi López, amb tota aquesta gent que has mencionat, és increïble, però crec que és una demostració evident de que aquest format és un format interessant, que a tothom l'estimula a participar i per tant espero que més enllà de lo que jo pugui transmetre tinguem al final de la xerrada una reflexió en comú que serà molt interessant. Per cert, ara estic xerrant en mallorquí, en català, però faré l'exposició en castellà perquè el cervell funciona molt més ràpid. I bé, he dit qualque vegada que si el govern de les Illes Balears se planteja fer un monument al foraster recalcitrant, jo som aquest foraster recalcitrant. Jo m'he anat 2 vegades de Balears i he tornat. Per tant, som una persona que l'únic lloc que ha elegit per fer la seva vida professional, sentimental, en tots els aspectes a Balears, som jo, que som madrileny de naixement, aunque de família andalusa. He viscut molts d'anys a Sevilla, però entre unes coses i altres, el lloc on més temps he estat visquent i espero seguir vivint és a Balears, és a Mallorca. Per tant, xerraré en castellà, però si qualsevol vol que li contesti després en el debat en català no tindré cap problema perquè m'agrada moltíssim i tinc un compromís d'aprendre de veritat a xerrar en català perquè crec que és important i perquè l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears diu que és l'idioma propi, la llengua pròpia de la comunitat autònoma i per tant crec que és un compromís important per part de tots aquells que representem a Balears al Congrés dels Diputats o en qualsevol altra tarea política. Decir que me encanta el sitio, el ágora en donde nos reunimos. Lo ha comentado May de la Concha y creo que es un tema muy interesante. Nosotros somos un movimiento que nace en las plazas. Bueno, pues no se me ocurre un sitio más agradable para tener un rato de tertulia y de charla y de poner en común preocupaciones que una plaza tan fantástica como esta y además con el día que hace hoy en Menorca, que es espectacular. O sea, hoy no se pasa calor, hoy da gusto. La verdad es que tengo la suerte de tener una amiga que nos invita todos los veranos a venir a Menorca y hay que reconocer que la llegada aquí es redescubrir la tranquilidad, el reposo, las verdaderas vacaciones. Llevamos 3 días aquí en Menorca, parece que llevamos 2 semanas y os puedo garantizar que han sido 3 días de absoluta tranquilidad, de disfrutar de unos baños espléndidos, de unos paseos magníficos por Ciudadela,
tener la oportunidad de venir hoy aquí a Mercadal. Le comentaba a Chisco cuando veníamos, porque ha tenido el detalle de venir a recogerme a Ciudadela encima, y veníamos comentando que aquí tuvimos la oportunidad de hacer, cuando yo estaba en el ejercicio activo en la Judicatura, hicimos bueno, pues un programa que se llamaba Informar en Justicia, y cuando lo hicimos en Menorca lo hicimos aquí en Mercadal. Estuvimos aquí reunidos con un grupo de periodistas que informaban aquí en la isla, y luego, como le comentaba al Balde, pues como no podía ser de otra manera, me fui para Mallorca cargado de carquiñols. No puede ser de otra manera si viene uno a Mercadal. Bueno, ¿de qué quería hablar yo? Yo quería poner un montón de cuestiones encima de la mesa. En primer lugar, bueno, una pregunta recurrente que me hacen siempre es cómo a un juez que llevaba 27 años en el ejercicio profesional de la Judicatura se le ocurre de repente meterse en este jaleo de la política, y además se le ocurre meterse en este jaleo de la política integrándose en Podemos, ¿no? Parece que un juez y Podemos es casi un oxímoron, ¿no? El juez de Podemos, muchas veces me dicen eso, el juez de Podemos, y el juez de Podemos casi es un oxímoron. Bueno, yo siempre he comentado lo mismo. Creo que el momento donde se produce la chispa es en el 15M. Yo me acuerdo que con mi pareja, que está por aquí sentada en la plaza, íbamos a lo que se rebautizó en Palma como la Plaza de Islandia. No sé si recordáis la imagen de Jaume I montado a caballo y con una bandera de Islandia en la mano. Se quitó varias veces y esa bandera se repuso también de nuevo varias veces. Y la Plaza de España de Palma se rebautizó como la Plaza de Islandia. Islandia era el ejemplo en donde, digamos, que el pueblo había plantado cara a sus gobernantes cuando decidieron que lo que estaban acordando no era o no favorecía los intereses generales. Entonces me acuerdo que mi pareja, que es una experta cocinera de cocas, pues nos dedicamos un poco a hacer la vida más agradable a quienes participaban en la acampada de la Plaza de Islandia o de la Plaza de España de Palma. Entonces llevábamos las cocas, hacíamos un rato de charradeta, y esa fue un poco, bueno, digamos que el punto de inflexión en donde de alguna manera te planteas, a lo mejor hay otra forma de hacer servicio público que no sea a través de la Administración de Justicia, pero no quedó más que ahí la cosa, ¿no? Digamos que una participación activa en el 15M, y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando en la Audiencia Provincial de Baleares. Lógicamente siempre ha habido contacto con Menorca, porque cuando era juez en activo en la Audiencia Provincial nos desplazábamos tanto a Ibiza como a Menorca, por lo tanto sé lo que es venir a celebrar juicios tanto a los juzgados de Mahón como a los juzgados de Ciudadela, y no ha sido inhabitual bueno, pues pasar unos cuantos días al año aquí en Menorca. Pero no pasaba de ahí la cosa, yo seguía ejerciendo como magistrado en la Audiencia Provincial hasta que, bueno, pues una noche de noviembre del año 2015, Alberto Jarabo, que entonces era el secretario general de Podemos en Baleares, me propuso o me planteó la posibilidad de integrarme en las listas al Congreso de los Diputados. Y me lo propuso con la posibilidad de pensarlo aproximadamente entre 10 y 12 minutos, porque creo que al día siguiente se acababa el plazo para presentar las listas electorales en la Junta Electoral Provincial, y por lo tanto hubo que tomar la decisión rápidamente. Y en ese momento, en donde es cierto, como ha señalado Chisco, que ya tenía de alguna forma designado lo que iba a ser el caso que me iba a lanzar al estrellato dentro de la Judicatura, no sé por qué, que era presidir el juicio del caso Nos, por una simple cuestión de reparto, no era ni por mi currículum ni por mi experiencia, sino por una sencilla cuestión de reparto, pues decidí que era mucho más interesante meterse en política en Podemos y, bueno, intentar acceder al Congreso de los Diputados que seguir o que celebrar y presidir el juicio del caso Nos. Ahora que no nos escucha nadie, no me arrepiento ni un minuto. Hoy me lo han preguntado otra vez. ¿Cuántas veces se ha arrepentido usted de entrar en política y de no haber seguido la Judicatura? Ni un minuto. Y no me he arrepentido ni un solo minuto de no haber presidido el caso Nos. Y lo digo así de claro. Porque sobre todo las 3 magistradas que hicieron el juicio y que pusieron la sentencia, creo que han hecho un impecable trabajo. He tenido la oportunidad de ser su compañero y me gustó mucho. Bueno, y tomada la decisión de participar en política, pues nos metemos en Podemos, y de repente Podemos, que era ese grupo al que tanto le habían de alguna forma echado en cara, bueno, ¿no queréis cambiar esto? Bueno, pues meteros en política, fundar un partido político y empezar a hacer esa política que habéis reclamado desde las plazas en el 15M. Bueno, pues Podemos se armó o se alistó para eso.
yo tuve la oportunidad de que me diesen el privilegio de ir de número 1 en la lista, de compartir lista electoral como número 2 con MAE, y de los dos sacar un escaño para el Congreso de los Diputados para esa 11ª legislatura, que fue, bueno, pues una legislatura típica. Hay que reconocer que desde que estoy en política es difícil que me haya arrepentido, porque me han pasado cosas que nunca habían pasado en la historia de nuestra joven y todavía necesaria de consolidar democracia. Nunca habíamos tenido una legislatura fallida. Nunca quien había sido el partido más votado en las elecciones le había dicho claramente al jefe del Estado que no tenía intención de formar gobierno, que fue lo que hizo Mariano Rajoy en la 11ª legislatura. Hubo el intento de Pedro Sánchez, hubo el intento de formar gobierno con Ciudadanos. Casi que ahora, después de ver el discurso que tiene últimamente Ciudadanos, tendríamos que alegrarnos enormemente de que aquel proyecto no saliera y que de alguna forma fuese la actitud que siempre se le reprocha a Podemos la que impidiera que esa 11ª legislatura se consolidara. Pero sí que es cierto que de repente nos encontramos con que 4 meses después nos volvían a convocar a las urnas, y lo que es algo absolutamente consolidado en democracias que tienen mucha más experiencia que nosotros, nunca nos había pasado. Y de alguna manera, bueno, pues es cierto que cuando llamas a la ciudadanía muchas veces seguidas a las urnas puedes provocar un efecto de rechazo o de bueno, ya está bien. Hace 4 meses hemos dicho lo que queríamos, no habéis sido capaces de poneros de acuerdo, y por lo tanto lo que tenemos que reclamar es que seáis todo lo dialogantes que es necesario para sacar adelante una legislatura. Pero lo cierto es que no ocurrió así, y que tuvimos que volver a enfrentarnos a un proceso electoral en junio del año 2016, en donde empezó pues probablemente la legislatura más tormentosa de la historia de nuestra democracia, si quitamos el lamentable episodio que supone la entrada de Tejero en el Congreso el 23 de febrero de 1981. Es evidente que eso, quienes lo vivimos y quienes teníamos capacidad para racionalizar lo que estaba ocurriendo y quienes teníamos conciencia de dónde veníamos, sin duda nos marcó. Pero si quitamos ese episodio, que es un episodio de enorme gravedad para nuestra democracia, reconozcamos una cosa: la 12ª legislatura ha sido una legislatura en donde han pasado 1 millón de cosas, y sobre todo en donde ha pasado que un presidente del Gobierno, que que lo había sido por haber ganado la votación como lista más votada, pues ha tenido que presentar o tuvo que presentar su dimisión, absolutamente acogotado por los casos de corrupción. Pero digamos que ese es el último hito, porque creo que durante la legislatura del 2018, durante la 12ª legislatura y concretamente en el año 2018 han pasado muchísimas cosas más y cosas muy importantes. Por ejemplo, tenemos el 8 de marzo y la reivindicación de las mujeres de querer ser definitivamente iguales en este país. El 8 de marzo, la movilización de las mujeres en España creo que es perfectamente equiparable a lo que supuso el 15 de mayo de 2011 en las plazas y en las calles de este país. Quiero decir, las mujeres se han cansado de su posición adjetiva. Las mujeres se han cansado de poder hacer aquello que los hombres les permitamos. Las mujeres se han cansado de que hagamos un discurso teóricamente igualitario, pero luego en la práctica ese discurso igualitario no tenga plasmación. Las mujeres han tomado la iniciativa y han dicho claramente que a partir de ahora solo se puede avanzar y que ya no están dispuestas a conformarse con simples posturas simbólicas, sino que quieren de verdad asumir el protagonismo que desde mucho tiempo atrás les vamos prometiendo, pero que nunca se acaba consolidando. Y creo que ese 8 de marzo de 2018 será una fecha que deberemos marcar en la memoria democrática de todos nosotros, porque ha supuesto un antes y un después en la forma de concebir la participación de las mujeres en la vida, no solo en la política, en la vida de este país. Y ha tenido 1000 variantes y no ha sido menor toda aquella que hace referencia a la regulación de las violencias machistas. Creo que, y ahí volvemos de nuevo al tema jurídico, la sentencia de la Manada supone un antes y un después en la conciencia acerca de los peligros que corren las mujeres en esta sociedad y que sigue siendo una sociedad absolutamente dominada por los hombres, en donde a la mujer se le siguen concediendo o otorgando una serie de roles pensados desde el punto de vista del más obsoleto machismo y creo que
que ya han dicho que no, que basta, que se acabó y que hay que regular de nuevo todo lo referente a las violencias machistas en el Congreso, en la legislación vigente, y que todas esas violencias machistas no pueden limitarse a aquellas circunstancias o aquellas situaciones en las que haya una relación familiar o una relación matrimonial, una relación de pareja, sino que la violencia machista afecta a todo aquello que al final ataca la dignidad de las mujeres. Pues creo que ahí estamos en un momento de inflexión y que vamos a seguir teniendo que debatir sobre esto, y que hay propuesta una reforma en profundidad del Código Penal para, de alguna forma, regular de nuevo los delitos contra la libertad sexual, en donde no nos olvidemos, por mucho que nos puedan venir con el discurso de que, bueno, también los hombres pueden verse afectados, no deja de ser anecdótico, las víctimas siempre son mujeres, normalmente los victimarios siempre son hombres, y por lo tanto, bueno, ahí nos vamos a encontrar con uno de los retos que nos vamos a plantear, no solo a partir de que se inicie el periodo de sesiones que empezará en septiembre, sino probablemente durante lo que quede de legislatura. Luego, si queréis, podemos entrar en debate acerca de qué virtualidad le podemos dar a todas estas voces que se han alzado diciendo que Pedro Sánchez no será capaz de acabar la legislatura. Bueno, yo creo que hay detalles que permiten entender que sí, que es posible que se pueda terminar. Aquí regreso un poco a mi experiencia judicial. Veréis, a mí cuando me preguntan que si el caso Noos fue el momento más importante, el ser designado para presidir el juicio del caso Noos, fue el momento más trascendente en mi vida profesional, siempre digo que no. Yo feché una sentencia el día de mi cumpleaños, el 12 de enero de 2004, que fue la sentencia que dictamos o que dicté como juez de lo penal en Barcelona contra el imán de la mezquita de Fuengirola. Este señor había escrito un libro que se llamaba La mujer en el Islam. El juicio se celebró en Barcelona porque el libro se publicó en Barcelona, en donde este hombre hacía no una interpretación del Corán, porque sabéis que no cabe o no se puede interpretar el Corán. El Corán no es objeto de interpretación, solo únicamente los exégetas de los 2 o 3 primeros siglos posteriores a Mahoma pudieron hacer interpretación del Corán, pero el Corán no es interpretable, el Corán es aplicable. Entonces lo que hacía este imán, no me acuerdo ahora del nombre, se me ha olvidado, Mohamed Kamal Mustafa, que era además un hombre enormemente respetado, y venía gente del norte de África todos los veranos a escucharlo a Fuengirola, a la mezquita de Fuengirola. Lo que hacía era, bueno, pues hacer, digamos que un repaso sobre el papel de la mujer en el Islam a la vista de lo que decía el Corán, y hablaba del castigo físico. Y bueno, y decía que la mujer podía ser castigada levemente y de forma física en el caso de que fuese rebelde, en fin. No me atrevo a citar de memoria el Corán porque sería un atrevimiento por mi parte. Bueno, pues el imán de Fuengirola fue condenado por un delito de provocación al odio por razones de sexo. Fue la primera sentencia que se dictó. Sorprendentemente, fue una sentencia que la Fiscalía no recurrió, que no recurrió la acusación particular y que tampoco recurrió la defensa del imán, y tengo, bueno, pues el enorme privilegio de que esa sentencia esté en los glosarios de jurisprudencia, y de esa es de la sentencia de la que estoy más orgulloso. Y cuando se ha planteado toda la cuestión del papel de la mujer en la vida cotidiana, no solo en la política, bueno, pues yo siempre de alguna forma presumo de que de alguna forma o de alguna manera bueno, pues me puedo considerar un pionero en de alguna forma reprochar a quienes desde una posición de superioridad moral se atreven a opinar sobre cuál ha de ser el papel de la mujer, y sobre todo cómo se atreven a opinar de cómo una mujer puede ser reprendida en el caso de que se muestre rebelde al cabeza de familia, que como siempre, y no podía ser de otra manera, es el hombre. Digo una cosa, esto ocurrió con el imán de Fuengirola, pero no olvidemos que teóricamente proclama la Constitución que estamos en un estado confesional. Sabemos todos que esto es teórico, pero que en la práctica no se produce, o las cosas no son así. Y a lo mejor tendríamos que ver dentro de poco, o en el futuro más próximo, alguna sentencia contra la cúpula de la Iglesia Católica en España, que ha demostrado tener la capacidad de mandar mensajes mucho más machistas que aquellos por los que fue condenado Mohamed Kamal Mustafa, el imán de Fuengirola. Lamentablemente aquí no ha habido nadie que se haya, de momento, iba a decir atrevido, pero bueno, que haya estimado que las palabras de la jerarquía religiosa tienen la suficiente gravedad como para provocar que se abra
alguna causa judicial contra algún jerarca que demuestra tener poco aprecio, si no enorme desprecio hacia las mujeres. Este es uno de los hitos del año 2018 y otro de los hitos que también viene por la ocupación de plazas y calles es la nada silenciosa revolución de los pensionistas. De los pensionistas de este país, de las pensionistas de este país, que son los que han soportado en mayor medida toda la crisis que tuvimos que soportar, y que ha llegado un momento en que se han hartado y que han dicho que sí, que vale, que ellos también echaron una mano para superar esa crisis, pero que ya está bien que ellos sean sistemáticamente, ellos y ellas sean sistemáticamente las víctimas de esa crisis. Y creo que a partir de ahora ya no habrá posibilidad de andarle con historias y con cuentos a los y a las pensionistas. Yo reconozco que me siento muy cercano a ellos, porque parece que no, pero bueno, la edad de jubilación se va acercando y no cabe duda de que es una preocupación que tarde o temprano nos acaba afectando a todos. Y yo creo que es el segundo hito, es el segundo 15M que hemos tenido durante el año 2018. Los pensionistas se han aburrido de ser constantemente maltratados. Acordaros lo que eran esos aumentos del 0,25 en pensiones, que ya eran de cantidades absolutamente ridículas y que impedían llevar una vida digna. Y bueno, pues por lo menos se ha conseguido que haya un aumento, bien que magro, de las pensiones para el año 2019 y que haya un verdadero planteamiento en serio de que los pensionistas no pueden ser los constantes maltratados de esta sociedad. Por lo tanto, ahí tenemos bueno, pues otro de los grandes momentos o de los grandes hitos que se han producido en este año 2018. Insisto que luego llegaremos al gran momento, ¿no? Al gran momento de la moción de censura. Recordemos que hubo 2 mociones de censura en esta legislatura. La primera la presentó Podemos, es cierto que no cuajó, siempre se dijo que había sido un postureo. Bueno, eso es un lugar común en las críticas a Podemos, pero yo creo que no, que estaba seriamente planteada, porque aunque en ese momento no había salido la sentencia de la Gürtel, y de nuevo se vuelven a unir, digamos que mis dos inquietudes, ¿no? La judicial y la política, pero bueno, llegaremos a ese punto. Tercer gran hito, tercer gran acontecimiento que hay que destacar del año 2018 es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración y la postura, la lamentable y despreciable postura de la Unión Europea frente a quienes nos están intentando vender como, bueno, como una invasión que viene a acabar con nuestra cultura cristiana, con nuestro modo de vida, bueno, de alguna forma a perjudicar nuestro estado del bienestar, y que vienen a imponernos sus costumbres y sus tradiciones y bueno, insisto, a acabar con aquello que nos hace la vida muy cómoda día a día. Primero, las cifras demuestran que eso no es así. Segundo, el problema es un problema europeo, pero es cierto que ahora mismo estamos en el punto de mira de toda Europa, porque es cierto que, digamos, que la puerta de entrada últimamente que se está utilizando más es el territorio español, especialmente con las plazas de Ceuta y Melilla en el norte de África. Nosotros tenemos un lema, que es el de Volem Acollí. Creemos que necesitamos que venga gente de fuera. Somos una sociedad enormemente envejecida, tenemos un problema serio con quién va a pagar las pensiones del futuro. Ya estamos en índices de crecimiento negativos, ya hemos tenido episodios en donde ha habido más muertes que nacimientos en este país, y creo que ese es un tema que debería preocuparnos. Y el hecho de que venga inmigración, veréis, hay un país en el mundo que presume enormemente del privilegio que ha supuesto la inmigración, que es Canadá. Si uno escucha a Justin Trudeau, al primer ministro de Canadá, el primer ministro de Canadá sistemáticamente en sus discursos se felicita
de que Canadá haya sido un país de inmigración, porque precisamente eso es lo que ha hecho más rica, más poderosa, más potente, más económicamente solvente a Canadá. Y sin embargo aquí llevamos unos meses escuchando el discurso de nuevo, ese discurso recurrente, y que nos sitúa muy cerca de la extrema derecha europea, de que vienen de alguna forma a perturbar nuestras vidas. Creo que no. Creo que es un tema que tenemos que resolver entre todos los europeos, pero creo que ahí también de alguna manera nosotros tenemos que tomar una iniciativa, y una iniciativa importante. Veréis, todo aquel que os diga que todos los que pasan o llegan a territorio español se quieren quedar en España, mienten como bellacos. Lo digo así de claro. No es verdad, no es cierto. España es un país de paso. La gran mayoría de los que acceden a España, inmigrantes ilegales, no quieren quedarse en España, quieren llegar a otros países europeos en donde tienen o familia o donde tienen mayores facilidades porque conocen la lengua y porque vienen de territorios que fueron antiguas colonias, o porque de alguna manera saben que son mercados laborales con mayores posibilidades que el mercado laboral español. Por lo tanto, no es cierto que el hecho de que se ponga en duda si estamos haciendo políticas eficaces de inmigración, levantando vallas con concertinas en Ceuta y en Melilla, suponga un efecto llamada. Niego absolutamente la mayor de quien diga que el desembarco de los inmigrantes del Aquarius en el puerto de Valencia de alguna manera provocó que el estrecho se llenara de pateras con gente intentando llegar a España. No es verdad, es absolutamente falso. Es más, todos estos que mantienen este discurso luego no tienen el más mínimo pudor en desplazarse a Ceuta. El día 9 estuvo por aquí Albert Rivera, no sé exactamente lo que dijo acerca de inmigración Albert Rivera, pero me lo imagino, pero no tuvo ningún empacho en darse un paseo con la Guardia Civil por la valla y de alguna manera preguntarse o hacer esa pregunta retórica acerca de todos estos buenistas que pretenden acabar con las vallas, que es lo que quieren hacer, dejar las puertas abiertas, como si la llegada a Ceuta fuese poco menos que la llegada al paraíso terrenal, y a partir de ahí la vida de quienes han huido de sus países porque no tienen ninguna esperanza de vida, o porque políticamente están absolutamente machacados, o porque viven en países en guerra, cambiase radicalmente por el simple hecho de haber entrado en el territorio de Ceuta o en el territorio de Melilla. Si ese paseo por la valla de Ceuta de Albert Rivera fue vergonzante, la foto de Pablo Casado, que está lanzando mensajes muy parecidos a los que lanza un personaje abyecto como Matteo Salvini, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, el ministro de Interior, perdón, italiano, no tuvo el más mínimo reparo en irse a Algeciras a hacerse una foto dándoles la mano a los inmigrantes que acaban de ser rescatados por salvamento marítimo de una patera. Pero luego a continuación les decimos que no los queremos aquí. Nos hacemos la foto, pues la foto queda muy bien, pero luego no los queremos. Ese es otro de los retos. Es un tema del que no nos podemos olvidar. No puede ser que pase el verano y una vez pasado el verano nos olvidemos de lo que estamos hablando. No somos el destino final de todos estos inmigrantes, pero creo que tenemos un compromiso como país de la Unión Europea para, de alguna manera, facilitar que estas personas, que en la gran mayoría de los casos, huyen de sus países porque no les queda otro remedio, porque no hay ninguna esperanza en sus países, pues puedan acceder a una vida mejor. Y creo que todos los países de la Unión Europea estamos en perfectas condiciones de acogerlo, y estoy absolutamente convencido de que algún día tendremos que implantar en esta sociedad ese discurso que habitualmente hace Justin Trudeau, el premier canadiense, diciendo que Canadá se enorgullece de haber sido un país de acogida de inmigrantes, porque eso precisamente es lo que ha hecho grande a Canadá. Y el cuarto hito que quería mencionar, porque me gustaría tener oportunidad de hablar, aunque sea un par de minutos, de la comunidad autónoma en la que estamos en Menorca, no nos podemos olvidar, es el tema de que la corrupción afortunadamente sigue pasando factura en este país. La corrupción sigue siendo la segunda mayor preocupación en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por lo tanto, es verdad que a enorme distancia del paro, curiosamente, estos esquemas se revierten o se invierten en el caso de Baleares. Aquí no nos preocupa tanto el paro como la inestabilidad en el empleo, pero es cierto que la corrupción sigue siendo la segunda preocupación tanto en Baleares como en todo el Estado español. Y creo que la demostración más palpable de que la corrupción sigue pasando factura
ha sido la moción de censura. Se dice que o veréis o escucharéis sistemáticamente el discurso. Yo cada vez que coincido con algún político o alguna política del Partido Popular en alguna tertulia tengo que volver a escuchar de que la moción de censura fue legal pero no fue legítima, lo cual en el fondo no deja de ser, bueno, pues perdonadme la expresión, pero ya que estamos en este ambiente distendido, una solemne chorrada, porque legal y legítimo quieren decir exactamente lo mismo. Entonces, negar que sea legítimo lo que es absolutamente legal, porque está previsto como mecanismo para modificar al Gobierno en la Constitución, pues resulta un tanto sorprendente. Es cierto que, digamos que la cuestión ha tenido que llegar al límite insostenible que pone de relieve los hechos probados de la sentencia del primer caso Gürtel, porque no es el último caso Gürtel. Podemos decir a boca llena aquí en Baleares que no nos llevamos ninguna sorpresa. Si ha habido alguna comunidad autónoma en donde hemos sido pioneros en la persecución de la corrupción política, ha sido precisamente en Baleares. El primer gran caso mediático que hubo fue el primer caso Andratx. El primer caso Andratx fue, no sé si lo recordáis, el chalet que Eugenio Hidalgo, alcalde del Partido Popular en Andratx, se hizo en terreno rústico protegido, porque para eso él era el alcalde y se podía permitir ese lujo. Bueno, ese fue un caso muy mediático porque, si no recuerdo mal, fue el año 2006 y fue el primer gran asunto que se cubrió, de una manera mediática espectacular. Vinieron todos los medios nacionales, se siguió el juicio palabra por palabra y en ese juicio resultaron condenados el que entonces era director general del territorio del Gobierno de Balears, Jaume Massot. Resultó condenado el alcalde de Andratx, se tiró la casa del alcalde de Andratx e ingresaron en prisión tanto el director general del territorio del Gobierno de Baleares como el alcalde de Andratx. A partir de ahí no os voy a contar la historia de la persecución judicial y de la Fiscalía. Antes han mencionado a Pedro Rac. Yo he tenido el privilegio de trabajar con la Fiscalía Anticorrupción, con Pedro Rac, con Juan Carrau, con Miguel Ángel Subirán, cuando luego entró Miguel Ángel Subirán, y creo que en Baleares se ha hecho un trabajo ejemplar y que puede ser perfectamente trasladado al resto de España. Quiero decir, Valencia, todo lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, no deja de ser sino la continuación de un trabajo que se empezó precisamente en Baleares con la colaboración de la Fiscalía, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de la Agencia Tributaria y de los juzgados y tribunales, y que ha acabado con quien fue ex ministro de Medio Ambiente y expresidente de la Comunidad Autónoma, cumpliendo ahora una condena de 3 años y medio en prisión, y todavía le queda un largo recorrido judicial por seguir. El señor Jaume Matas, que creo que es una enorme desgracia para esta comunidad autónoma. Pero no solo eso, sino la que fue presidenta del Parlamento, quienes fueron consejeros en gobiernos del Partido Popular, ahora mismo están cumpliendo penas importantes de prisión precisamente por haber traicionado la confianza de toda la ciudadanía de la comunidad autónoma. Y yo me enorgullezco de haber formado parte del engranaje judicial, policial y tributario que de alguna manera comenzó la lucha contra la corrupción. Que la corrupción tiene al final consecuencias es evidente. Mariano Rajoy ahora mismo está de registrador de la propiedad o de registrador mercantil en Madrid. Eso es una demostración evidente de que a la gente le sigue preocupando y que llegó un momento en que los hechos probados de la primera sentencia Gürtel, en donde se mencionaba claramente que los jueces habían dudado seriamente de la credibilidad del testimonio de quien en ese momento era presidente del Gobierno, y en donde se afirmaba categóricamente de que desde el año 1999, como mínimo, el Partido Popular ha sido un partido que nos ha venido haciendo trampas en las sucesivas convocatorias electorales, llegó un momento en que se produjo una saturación social. Y esa saturación social, recibió la respuesta de una moción de censura legal, legítima, constitucionalmente contemplada, y que ha determinado que se haya formado una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados. Seguirá la lucha contra la corrupción, estoy absolutamente seguro, y van a seguir saliendo casos. Vamos a tener nuevas sentencias de la Gürtel en sucesivos meses. Tenemos ya la sentencia firme del caso Nox, que de alguna manera también ha dirigido el foco de la corrupción hacia la primera legislatura del Estado, hacia la jefatura del Estado. Si a nosotros nos hubiesen dicho hace 15 años
que el cuñado del jefe del Estado iba a estar cumpliendo una condena de prisión por haberse llevado el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de Baleares vendiendo humo, nos hubiésemos carcajeado. Bueno, pues ahí está, cumpliendo condena en la prisión de Brieva. Creo que a partir del próximo periodo de sesiones se van a plantear un debate muy serio. Sabéis que Podemos ha pedido la creación de una comisión de investigación acerca de los negocios particulares del rey emérito, porque creemos que es necesario que se aclare exactamente hasta qué punto hubo una utilización de su condición de jefe del Estado para lucrarse privadamente, y esperemos que haya una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para que efectivamente se pueda llevar adelante esta comisión de investigación. Ese es otro de los retos que tenemos para el próximo periodo de sesiones, y seguiremos, por supuesto, discutiendo de corrupción. Insisto, es un tema que me resulta enormemente cercano, es un tema que me resulta enormemente preocupante. Si de algo creo que puedo presumir es que fui cocinero antes que fraile, que si ahora me manifiesto absolutamente intolerante con la corrupción es porque durante mi periodo de ejercicio activo en la Administración de Justicia así lo puse negro sobre el blanco en las sentencias que tuve oportunidad de dictar o en aquellas que tuve oportunidad de deliberar y por lo tanto de participar como ponente y por tanto seguir adelante con esta lucha contra la corrupción política, porque creo que es absolutamente imprescindible. E insisto que me voy a dejar los 10 últimos minutos. Tengo el problema de que no me sé controlar muy bien el tiempo. Tengo carnet de pesado profesional, no lo puedo evitar. Para hablar un poco de dónde estamos, porque bueno, de aquí a menos de un año vamos a tener elecciones autonómicas aquí. Hemos tenido 3 años hasta ahora de gobierno progresista, en donde el papel que ha jugado Podemos ha sido un papel importante. En los acords pel canvi es cierto que no estamos integrados en el gobierno balear, pero también es cierto que apoyamos el gobierno balear desde fuera. Pero sí que es verdad que un partido que, como decía Mae, es el producto de la indignación social reflejada en el 15M de 2011, el 15 de mayo de 2011, en las plazas y en las calles de este país, bueno, con nula experiencia política, a partir de las elecciones autonómicas del año 2015 no tuvo el más mínimo pudor ni la más mínima vergüenza en asumir la responsabilidad que suponía gobernar en los consellos insulares. Y Podemos estar presente. Y ojo, el único sitio en donde Podemos gobierna con su marca electoral es en los consejos insulares de Menorca, de Mallorca y de Ibiza. El único sitio. El resto de los sitios en donde gobernamos, los famosos ayuntamientos del cambio y todas estas cuestiones son siempre en coalición y en donde Podemos no gobierna con su marca. Y sin embargo aquí ha habido un grupo de mujeres y de hombres bueno, que han dado el paso de responsabilidad de, sin tener en algunos casos ninguna experiencia política, bueno, pues implicarse en la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Y creo que ese es el gran reto que tenemos para el año 2019, repetir el gobierno progresista, porque la única forma de consolidar las políticas, creo que enormemente importantes que se han venido haciendo hasta ahora, y se admiten discrepancias y si tenemos que debatir sobre esto estaré absolutamente encantado porque creo que es un tema apasionante y creo que es un tema que nos interesa a todos. Tenemos enormes problemas encima de la mesa, tenemos un problema muy serio y que además está ahora mismo absolutamente de rabiosa actualidad aquí en Menorca, que es el tema del modelo turístico. ¿Qué modelo turístico queremos para esta comunidad autónoma? Quiero decir, ¿por qué apostamos? Apostamos por el crecimiento indiscriminado, apostamos por el agotamiento de los recursos naturales, apostamos por maltratar hasta límites insospechados el territorio, seguimos considerándonos de alguna manera propietarios indiscutibles del territorio en el que vivimos o vamos a darnos cuenta de que no somos ni más ni menos que usufructuarios pasajeros para las futuras generaciones. Bueno, pues el planteamiento de cuál es el modelo turístico que queremos en esta comunidad autónoma es un tema absolutamente esencial a deliberar y a resolver ya a final de esta legislatura y a principios de la próxima legislatura. Y íntimamente vinculado con el modelo turístico está el problema de la vivienda. Veréis, os voy a contar una anécdota. Ahora mismo el 70% de la planta de funcionariado judicial
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares está cubierta por interinos. Está cubierta por interinos porque con los sueldos que se pagan en la Administración hay determinados lugares en esta comunidad autónoma en donde es imposible vivir. Hay que elegir entre dormir o comer, pero las dos cosas son incompatibles. Estoy pensando esencialmente en Palma, estoy pensando esencialmente en Ibiza. Afortunadamente todavía no ha ocurrido aquí en Menorca. Y si de algo se puede presumir cuando uno habla en un ágora como esta plaza de Mercadal, es que a lo mejor el modelo por el que hay que apostar es este modelo de Menorca, en donde de alguna manera digamos que se ha hecho una apuesta importante por el turismo como principal fuente de riqueza y de sostenibilidad económica, pero que de alguna manera se vincula a un respeto absoluto de las costumbres, de la cultura, del territorio, de los recursos naturales, del legado a las próximas generaciones. Veréis, yo comparto la condición de abuelo político de los nietos de mi pareja y yo quiero que estos dos niños y esta niña pues puedan disfrutar de un lugar en el que yo he elegido personalmente vivir y estoy absolutamente encantado de haberlo elegido. Pero lo que les quiero legar es algo que puedan disfrutar tanto como yo lo disfruto. Por eso me considero un simple usufructuario de todo esto que afortunadamente ahora soy capaz de disfrutar, pero para legarlo. Por tanto, este es un tema muy importante. El tema de la vivienda también es un tema muy importante, que se vincula, bueno, pues con todo el tema o con toda la cuestión que se está planteando acerca del modelo turístico, del alquiler turístico, en aquellas zonas en donde esto puede plantear un serio problema. Sabéis que somos una comunidad autónoma en donde habitualmente circulan 1 millón de vehículos. 1 millón de vehículos quiere decir prácticamente un vehículo por habitante de esta comunidad autónoma, en territorios, y no os lo tengo que explicar a vosotros, que son limitados. Veréis, yo creo que en esto estará absolutamente de acuerdo Mae, y probablemente si Chisco ha tenido oportunidad de acudir a Madrid, explicar el tema de la insularidad es un tema enormemente complicado, es una cuestión enormemente complicada. O sea, para ellos la insularidad no deja de ser un accidente geográfico, ¿no? Somos un territorio rodeado de agua por todas partes, pero no son capaces de darse cuenta de que la insularidad tiene muy pocas ventajas y una gran cantidad de inconvenientes. Y trasladar estos inconvenientes resulta enormemente complicado. Es cierto que los canarios, digamos que tienen no una mayor habilidad, sino una mejor suerte a la hora de trasladarlo. Utilizan su condición de ultraperiféricos y esto de alguna manera, bueno, pues les hace un poco más dignos de, voy a decir una palabra que suena muy dura, pero que es una cruda realidad, más dignos de compasión por parte de la España peninsular, no de esa España potente que se monta en un avión y una hora después se baja del ruido constante y de la prisa de Madrid y recupera la normalidad en Macarella, en Santo Tomás, en Vinimelao, en cualquier otra de las playas de aquí de Menorca. Y entonces, bueno, pues la insularidad consiste en que yo salgo de mi vida horrible de Madrid, en donde estoy sometido constantemente a 1000 presiones y llego aquí y de repente retorno al silencio, a la calma, no puedo tener prisa, hay una carretera que me obliga a ir a 40 km/h y a concentrarme en el maravilloso paisaje de Menorca. Bueno, pues esa es la insularidad tal y como ellos la entienden, pero no intentes explicar el problema que supone depender absolutamente de un avión, y eso creo que Mae podría hacer un monográfico acerca de esta agenda loca parlamentaria en donde te convocan con 24 horas, como si esto fuese tan sencillo como montarte en una estación de metro y bajarte en la más cercana al Congreso de los Diputados, cuando en invierno todos sabéis los problemas de conectividad que tiene la isla de Menorca o la isla de Ibiza. Si es difícil explicar la insularidad, el problema de la doble insularidad, que es un problema que afecta a Menorca y a Ibiza, ya es absolutamente, bueno, es una tarea de titanes. Y bueno, y ya cuando les dices que hay una isla en este archipiélago que se llama Formentera, que está sometida a la triple insularidad, los esquemas mentales se les destrozan. Ellos vienen de la España vacía, de la España peninsular, de la España que no tiene ningún problema en que si no puede coger un avión, coge un tren, y si no puede coger un tren, coge un autobús, y si no puede coger un autobús, siempre puede haber algún amigo o algún Cabify o algún instrumento de estos que le pueda llevar de un destino a otro. Aquí dependemos absolutamente del avión. Siempre te dicen
hacen la misma gracieta, ¿no? También tenéis el barco, sí, hombre, sí, claro, el barco llega hasta Madrid, prácticamente hasta la puerta del Congreso. Por tanto, uno de los retos importantes es que nos hagamos valer, que dejemos de estar en el imaginario de mucha gente como un parque temático de vacaciones, en donde vienen a liberarse de su miserable vida diaria para durante 15 días recuperar, digamos que, la forma humana, ¿no? Y recuperar algo que en muchos lugares de la península se han perdido. Ese es uno de nuestros grandes retos y de nuestros grandes compromisos. Y vinculado con todo, vinculado con el modelo turístico, vinculado con los problemas de vivienda, vinculado con hacer valer cuáles son los inconvenientes de la insularidad. Veréis, cuando explicamos que el 75% tiene que formar parte del régimen especial de Baleares, que la aprobación del régimen especial de Baleares es absolutamente necesaria para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía de esta comunidad autónoma y que ese 75% tiene que estar dentro del régimen, de alguna manera parece que agotamos ya pues todas las mercedes que Madrid nos tiene que dar. Y cuando hablamos de las tarifas planas, nos miran como con cara de, bueno, ¿no tenéis suficiente? Bueno, pues no tenemos suficiente, porque sabemos las trampas que son capaces de hacer las compañías aéreas y cómo ese 75% se puede quedar en nada. Por eso las tarifas planas al final les impedirán, de alguna manera, y espero que lleguemos a conseguir ese gran objetivo, les impedirán pues jugar con nuestros bolsillos y con nuestra dignidad, pues aumentando precios para que ese 75% al final se quede prácticamente en nada. Y junto a esto también nos tenemos que preocupar de un tema muy importante como es la protección del territorio. Veréis, cuando uno habla de todo el decreto de Posidonia que se ha aprobado recientemente por el Gobierno Balear, todo esto suena muy raro. Eso de la Posidonia, primero hay que explicar lo que es, ¿no? O sea, en Madrid eso de la Posidonia, ¿eso qué son las algas que hay? No, pues no, mira, la Posidonia no es un alga, es una planta, en fin, hay que explicarlo. Pero hay que explicar que somos una comunidad autónoma que tenemos, los reconocimientos que tenemos los tenemos muy vinculados, enormemente vinculados a precisamente la preocupación que nos provoca la defensa del territorio. Estamos en una reserva de la biosfera. Y yo os digo la verdad, a mí me encantaría que Menorca siguiese siendo una reserva de la biosfera. Y por eso quizá tenemos que plantearnos todo el tema de la transición energética y tenemos que plantearnos qué hacemos con la central térmica de Mahón y qué hacemos con la central térmica de Murterar y si es un reto o no es un reto importante para esta isla, pero para el común de la comunidad autónoma, el cable de conexión de Mallorca a Menorca. Y ese es un tema enormemente importante. Y veréis, y tenemos el patrimonio de la humanidad que supone la Sierra de Tramuntana. Y volvemos a lo mismo, es un espacio natural el que nos otorga ese reconocimiento internacional. Y creo que hay que hacer un propósito de protección de la Sierra de Tramuntana, que es un espacio enormemente frágil, igual que lo es la isla de Menorca, la isla de Mallorca, la isla de Ibiza o la isla de Formentera. Somos territorios frágiles y tienen que reconocernos esa fragilidad y tenemos que ser capaces de responder, de dar respuestas eficaces a esa fragilidad. En Ibiza la gente se cree que lo que es patrimonio de la humanidad es el casco antiguo de Vila. Y no es verdad, es el casco antiguo de Vila y las praderas de Posidonia, que son las más importantes del Mediterráneo occidental y que son las que garantizan que cuando uno viene a darse un baño a estos territorios se pueda dar un baño absolutamente incomparable con ningún otro lugar, ni del Mediterráneo ni del mundo. Ya quisiera el Caribe tener la calidad de aguas que tenemos aquí en Baleares. Y eso precisamente lo consigue una pequeña planta que se llama Posidonia. Entonces, para nosotros, dictar un decreto para proteger la Posidonia es dictar un decreto para proteger uno de nuestros más importantes medios de vida. Intentar hacer comprender esto a alguien de la meseta es una cosa enormemente complicada. Por lo tanto, tenemos una serie de retos que creo que se han empezado a afrontar en esta legislatura y que de alguna manera hay que asentar en la próxima legislatura. Otro tema conflictivo, el impuesto turístico, y volvemos de nuevo al modelo turístico que queremos. El impuesto sobre el turismo creo que es un tema muy importante y que seguro, estoy absolutamente convencido que va a plantear debate. Pero si verdaderamente valoramos lo que tenemos, si verdaderamente creemos que estamos ofreciendo un producto de enorme calidad, creo que el impuesto turístico no es ni más ni menos que pedirle a todos aquellos que vienen a disfrutar de este producto de calidad que ofrecemos, y cuando estoy hablando de producto de calidad no estoy hablando de la mejor oferta hotelera del Mediterráneo o de un sector servicios inmejorables, sino de paisaje, de cultura, de tradiciones, de folclore. Estoy hablando de un paquete que ofrecemos
y que de alguna manera tenemos que poner en valor y pedirle a aquellos que nos visitan que de alguna forma colaboren a seguir manteniendo esto. A mí me parece absolutamente necesario. Todos aquellos que valoran lo que tienen han establecido impuestos que son pagados por los turistas. Si viajáis por la mayoría de las grandes ciudades del mundo, si viajáis por la mayoría de los países europeos, incluso en países de fuera de la Unión, os van a pedir impuestos turísticos, os van a pedir tasas locales, os van a pedir que colaboráis de alguna manera a conservar paisajes, a conservar tradiciones, a conservar culturas. Por lo tanto, creo que esto también es algo que debe quedar asentado y que una repetición de un gobierno de progreso que ha hecho una apuesta clarísima, el impuesto se ha doblado ahora y no tenemos ningún reparo en decir que hemos sido nosotros desde Podemos los que hemos propuesto que se doblara el impuesto, que se multiplicara por 2 el que primeramente se había elegido, atendiendo, eso sí, o siendo sensible a que estemos en temporada alta, que estemos en temporada baja o a la categoría del establecimiento hostelero en donde la persona se esté alojando, pues creo que también es un reto importante. Por lo tanto, creo que quedan muchísimos temas encima de la mesa. Solo me queda decir que espero que por lo menos hayáis pasado un 10% del buen rato, del magnífico rato que he pasado yo pudiendo dirigirme a vosotros en este lugar privilegiado y de nuevo agradecer tanto a Mae por su enorme amabilidad a la hora de presentarme como a Chisco por el detalle de haberme invitado para participar. Quedo a vuestra entera disposición y espero que tengáis muchísimas cosas que preguntarme, que me discrepéis muchísimo de lo que he dicho, que queráis ponerme en 1001 aprietos y bueno, veremos a ver cómo salgo de ella. Muchísimas gracias y un placer, de verdad que sí. Muy bien. Com he dit abans, doncs, en aquest moment obrim micro i sense por, que no passa res. Poden demanar, ja hi ha un senyor. Hola. Sí. Hola. Sí. Mira, evidentemente estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones, sobre todo este último tramo de tu conversación que has hecho, o sea, ningún problema. Pero al principio de yo venir, que ya habías empezado, has comentado que la moción de censura que no os implicasteis, que hizo Pedro Sánchez, he percibido que lo pones como en positivo, como en valor. Sin rubor ninguno, lo has dicho, o sea, sin rubor, te lo digo claro. Sin rubor. Y en ese periodo que ha gobernado el PP, ha habido corrupción, ha habido una legislación laboral tremendamente nefasta, ha habido un éxodo de jóvenes que se van a Europa, porque estabas hablando, permíteme mi forma de ver, de una forma un poco populista del tema de la inmigración. Es muy fácil decir todos queremos que vengan todos, pero hay un éxodo de nuestros jóvenes formados que se van y de eso no escucho nada para contenerlo. La legislación de la vivienda, es imposible vivir en Barcelona y en Madrid, ni que nadie, los jóvenes puedan vivir. Entonces tengo la percepción de que tomáis la política un poco de la platea. Desde la platea y decir, hostia, esto que hizo el PP es fatal, la corrupción. Evidentemente todos estamos de acuerdo, lo mismo que lo de la plantación mediterránea. Estamos de acuerdo en muchos principios, pero hay que implicarse. Hay que tomar decisiones y no solamente, como digo yo, desde el anfiteatro, de la platea, decir esto lo han hecho mal. Evidentemente que lo han hecho mal, pero permíteme, yo creo que sois cómplices de lo mal que lo han hecho, por no haberos implicado. En mi punto de vista, no sé qué opinas. Asumamos nuestra responsabilidad. Quiero decir, desde el momento en que estás o tienes una representación importante en el Congreso de los Diputados, claro que sí, que de alguna forma el fracaso de determinadas políticas también de alguna manera debes asumirlo. Pero yo creo que la moción de censura es un momento importante porque, primero, por la propia fragilidad del Grupo Parlamentario Socialista, lo cual le va a obligar necesariamente a llegar a acuerdos. Sí, ¿perdona? Habla del anterior. No de esta última, de la anterior, que no quisiste implicaros con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Teníais capacidad para poner no, absolutamente. Y además, insisto que, precisamente una de las, digamos que de las autocríticas más recurrentes en Podemos es que hubiese ocurrido si efectivamente se hubiese apoyado ese gobierno.
aunque después de ver la deriva que está tomando Ciudadanos, empiezo a... te digo, escuchamos constantemente el discurso de Ciudadanos y a mí es un discurso que me preocupa seriamente. Verás, el final de mi intervención ha sido hablar de los retos de esta comunidad autónoma. Si esta comunidad autónoma la gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos, esta comunidad autónoma la gobernarán desde Madrid. Insisto, no tienen ni la más remota idea de lo que es esto. No tienen ni la más remota idea de lo que es la insularidad. No tienen ni la más remota idea de qué es Baleares. Es un parque temático en donde vienen de vacaciones. Punto y final. No les preocupa otra cosa. Quiero decir, el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es una absoluta vergüenza. Hablando del alquiler vacacional. Perdona, no me des la vuelta. Contéstame lo que te he preguntado. No me vengas ahora. No te estoy dando ninguna vuelta. Es que el otro día hubo otro no tertuliano y lo mismo. Uno con la independencia, el otro con la inmigración. Insisto. Los problemas reales de la gente son vivienda, formación de los chavales, legislación laboral, entra en ese tema. Claro, pero para reformar eso hace falta llegar a consensos y el PSOE va a tener que buscarlos, no va a tener más remedio. Si quiere seguir gobernando esta legislatura va a tener que llegar a acuerdos. Y en esos acuerdos, claro que está todo el tema de la reforma de las pensiones. Podría hablaros mucho más que está en la Comisión de Pacto de Toledo. Claro que sí. Hay que plantearse seriamente cómo vamos a nutrir el sistema de pensiones públicas. Hay que plantearse seriamente el tema del impuesto a la banca. Claro que sí. Ese es uno de los debates que hay que hacer. Y te digo, insisto, que uno de los temas que ha provocado mayor discusión crítica en Podemos ha sido, si no fue un inmenso error, no haber apoyado ese gobierno de Pedro Sánchez y Ciudadanos. Y yo te digo que escuchando el discurso de ahora de Ciudadanos, creo que lo que entonces yo concebía como un enorme error, y yo fui una de las voces que dijo, oye, ¿por qué no les dejamos gobernar teniendo necesariamente que acudir a nosotros para poder sacar adelante cualquier política? Bueno, pues ahora, después de ver la deriva que está tomando Ciudadanos, me lo planteo seriamente. Pero te lo digo bien claro, ahora cuando volvamos del verano al PSOE se le ha acabado el cheque en blanco. Esto no funciona así. Hay que resolver el tema de las pensiones, hay que resolver el tema de la inmigración, hay que resolver el tema de la vivienda, hay que resolver el tema de la inmigración de los jóvenes que no tienen oportunidades aquí, hay que resolver el tema de la inmigración. Hay que resolver un montón de temas y el Partido Socialista no va a tener más remedio que pasar por el lado del consenso, porque con 84 diputados no puede sacar nada adelante. Pero bueno, ya ha comentado antes Mae, cuál es la actitud del Partido Popular en el Senado. Va a poner todas las trabas que pueda y alguna más. ¿Que no lo hicimos bien en aquel momento? Pues seguramente sí. ¿Que yo ahora mismo no me arrepiento mucho de haber dejado gobernar a Ciudadanos? Te garantizo que también. No sé si le he seguido dando vueltas, pero creo que no. Creo que te he contestado lo que me habías preguntado. A ver, yo quería preguntar una cosa que no se ha tocado aquí. Hay que resolver muchas cosas, pero hay que resolver una importantísima, que es el tema de Cataluña. Y aquí se pasa sin mencionarlo. No sé, no sé si te pondré en un aprieto o no, pero me gustaría saber cuál es tu opinión como jurista sobre el tema de la instrucción de la acusación para los independentistas, para los políticos independentistas, acusados de rebelión, etcétera, etcétera. Una instrucción que, a mi punto de vista, que no soy jurista, me parece aberrante, pero que no soy yo la única que lo dice. ¿Y qué va a pasar con esto? Es decir, a Puigdemont se ha considerado en Alemania que no era un político que hubiera hecho el delito de rebelión. Aquí se va a juzgar a los demás, que son sus subordinados, como digamos, políticos que se han rebelado. Y además este tema le puede costar a Pedro Sánchez la legislatura. Porque no lo tiene. Bueno, PP y Ciudadanos están utilizando el acercamiento, es decir, la desjudicialización de la política o del tema y pasarlo a politizarlo, no a judicializarlo, le puede costar a la legislatura y aquí no se ha dicho ni mu. El tema de Cataluña es un tema tan líquido que bueno, necesitaríamos varios encuentros y varias reuniones. Fíjate, me has dicho, no, te lo voy a tocar desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico has planteado cuestiones enormemente técnicas y enormemente complicadas de resolver. El tema Puigdemont nos pone frente a la euroorden. Y el tema de la euroorden es un tema que todavía suscita debates dentro de la propia carrera judicial.
Entonces, lo que se dice ahora es que Alemania ha desvirtuado aquello para lo que se pensó la euroorden, o que de alguna manera ha traicionado su espíritu. Pero si yo me pongo a hablar de la euroorden, la plaza se despeja en 10 minutos, porque es un tema enormemente árido y enormemente complejo. Yo sería temerario, quiero decir, ¿cuál es mi opinión acerca del tema de Cataluña? Que nunca se debió haber judicializado. Y te lo digo yo que soy juez. Y te lo digo yo que soy compañero de promoción de Pablo Llarena. Fíjate, que es el número 1 de mi promoción en la carrera judicial y que he sido compañero suyo en la Escuela Judicial en Barcelona. Y nos meteríamos en el tema de las designaciones en la carrera judicial. Y nos meteríamos en el tema de los méritos. Y nos meteríamos en el tema de los aforamientos. Todos esos son temas técnicos de una complejidad extraordinaria, porque además lo que te pudiera decir yo, puede venir mañana cualquier juez que esté ejerciendo aquí en Menorca y te diría lo contrario que yo. Y te diría que interpretar la euroorden de otra manera. ¿Que nunca se debió judicializar el tema? Sin duda. ¿Que la solución tiene que pasar por la política? Sin duda. ¿Que el tema es enormemente líquido porque si hubiésemos hablado hace una semana no existía Crida por la República? También sin duda. ¿Que no sabemos cuál va a ser la postura de Esquerra Republicana de Cataluña? Que yo creo que está en proceso de fagotización por parte de Puigdemont y Crida per la República. También estoy absolutamente seguro. ¿Que el Partido Socialista tiene un enorme escollo para agotar legislatura en el tema de Cataluña? No me cabe la menor duda. ¿Que las últimas declaraciones de Torra diciendo que bueno, vamos a sentarnos y por lo menos vamos a empezar a dialogar a ver si encontramos una solución que pase por el referéndum puede facilitar de alguna manera el problema? Estoy absolutamente seguro. ¿Que sigo al día lo que ocurre en Cataluña? No te quepa la menor duda, pero no soy capaz, he ejercido he tenido 6 años de carrera profesional en Cataluña, por tanto no me pilla de lejos el tema y tengo amigos en Cataluña y sigo hablando de este tema con jueces que están destinados en Cataluña y que también están enormemente preocupados, pero es un tema tan enormemente complicado y tan enormemente líquido que mañana nos podemos encontrar con una información que nos ponga en otro escenario diferente. Ahora, negar la evidencia de que una de las cuestiones que hay que resolver en el próximo periodo de sesiones es qué va a pasar en Cataluña, no te quepa la menor duda. Y que la solución tiene que ser política, no te quepa la menor duda. Y que parece absolutamente contradictorio que Puigdemont no pueda ser juzgado en España por un delito de rebelión y si puedan serlo los que están encarcelados, los consejeros que están encarcelados, resulta absolutamente sorprendente. Y si yo te dijera que a mí la percepción es que la Fiscalía al final no va a acabar acusando de rebelión, o si va a acabar acusando de rebelión, la condena final no va a ser por rebelión, sino que va a ser por delitos mucho más benévolos, estoy absolutamente convencido. Y que el final del proceso son los juicios, no te quepa la menor duda. Y que tenemos que plantearnos seriamente el tema de los aforamientos en este país, también no te quepa la menor duda. Pero caray, ojalá tuviese yo la solución para el tema de Cataluña. Ojalá. Es enormemente complicado y yo soy, te lo digo en serio, no, a mí no me tranquiliza lo que está ocurriendo en Cataluña, ni muchísimo menos. Tengo muy buenos amigos en Cataluña y comparto sus inquietudes y hemos tenido oportunidad, hemos estado recientemente en Barcelona y hemos tenido oportunidad de hablar de esto y además hemos tenido oportunidad de hablar de esto con posturas absolutamente encontradas y llegando el debate incluso a alzar la voz. Pero no pasa absolutamente nada. Creo que eso es la única forma de que lleguemos a una solución en Cataluña. No me cabe la menor duda. Igual que te digo una cosa, te digo otra. Quiero decir, yo creo que el acto que se va a celebrar el día 17 es un acto que hay que despolitizar. Y Asamblea Nacional Catalana, lamentablemente, lo ha politizado, utilizando la figura del rey. Quiero decir, al final, aprendemos de los sucesivos errores que se están teniendo en todo este proceso y desde luego si no ponen mucho espíritu de cooperación, de colaboración y de consenso las dos partes, la solución será complicada. Ahora de ahí a que yo me atreva a hacer un pronóstico sobre qué va a ocurrir o a aportar mi solución imaginativa sobre cómo resolver el problema de Cataluña cuando no tengo todos los datos que me permitirían pronunciarme sobre él, imposible. Ahora que es un tema de primera preocupación, sin duda, el tema territorial ahora mismo es uno de los grandes temas políticos de este país. Sí, claro. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar una cosa. Usted ha hablado del tema de inmigración de Canadá. Un poquito más alto. Usted ha hablado del tema de inmigración en Canadá, pero creo que se va a olvidar una coletilla, que en Canadá no queda nadie si no hay no tiene un contrato de trabajo. Yo creo que esto sería muy importante en Europa, porque yo me daba la impresión
de gente de Cale como yo, que a todo el mundo cuando llega aquí sabe sus derechos, todos, pero sus obligaciones no saben ninguno. Y nada más van a pedir, a pedir, a pedir. Y yo creo que un país así tampoco puede funcionar. Tiene que haber unas normas de conducta, yo doy, tú das, pero de la manera que está funcionando en este momento, creo que es una equivocación y no se dan soluciones concretas. Yo comprendo perfectamente que la persona que se va de su país y tiene que irse a otro país por el tema, pero bueno, un país no es una casa de caridad. Todo cuesta un dinero, tema de seguridad social, hay una serie de que hay muchísima gente que va a hacer revisiones, bueno, un aumento espectacular del tema de trabajo, que esto lleva un coste adicional añadido, y no se está hablando de esto. Yo creo que ustedes, con todo respeto, los problemas de Cale no se están tocando como se tienen que tocar. Yo creo que ustedes, no ustedes, en su partido en general, todos los partidos en general, están hablando un dialecto de cara a la galería, pero de cara a la realidad del pueblo que tiene que pagar sus impuestos para mantener todo este tinglado que hay, creo que esto se tendría que pensar y volverse a ponerse sobre la mesa para ver si se puede dar una solución. Sí. Ya sé que le ha hecho la pregunta a mi compañero Illanes, pero me gustaría decir algo al respecto. Creo que si la gente de bien se sentara a hablar, me da igual de qué partido, si la gente de bien, es decir, la gente que piensa en el interés común y que no tiene intereses personales, empresariales, de amiguetes, se sentara a hablar, creo que se llegarían a soluciones mucho más rápidas y mucho mejores para la gente común, la gente de la calle, que somos la inmensa mayoría. Con el tema de la inmigración, se está llegando a una intoxicación tan grande de informaciones que no tienen que ver con la realidad, que es muy difícil hablar de una forma tranquila. En España, ahora mismo, hay prácticamente un 30% de niños, es decir, de familias, en riesgo de pobreza o directamente en pobreza. Pero lo grave es que en la época de mayor bonanza económica en España, cuando había tanto dinero, cuando España iba tan bien, cuando se construía sin parar, había casi un 20% de niños en situación de pobreza, de los que nadie hablaba. Es decir, un país que ha abandonado a su suerte permanentemente a una fracción de la población importante, cuando llega la inmigración que está llegando ahora, por ejemplo, es tan fácil vender ese discurso de ellos se van a llevar las migajas que os tirábamos a vosotros y de enfrentar a pobres contra pobres. Usted habla de impuestos. En Madrid, si todas las emigrantes que se ocupan de los ancianos que sus familias ya no cuidan se declararan en huelga mañana, no sé qué pasaría, porque usted está en el Parque del Retiro, pasea por la calle y todas las personas mayores, todas las personas inválidas, todas las personas en silla de ruedas van acompañadas por personas casi siempre sudamericanas y casi siempre mujeres que están trabajando aquí, que están pagando impuestos aquí. Como decía antes mi compañero Illanes, la gente que viene a España a quedarse de lo que estamos viviendo de las patrias y tal es una minoría. Yo comparto piso en Madrid con una amiga de infancia que trabaja hace más de 30 años en una ONG que se dedica precisamente a acoger la gente que viene. Ahora viene gente de Siria, por ejemplo, ¿no? Siria es un país que cuando hubo conflictos a su alrededor, bueno, recuerdo que Siria es un país que si alguien ha tenido ocasión de visitar con anterioridad a la guerra, claro, era un país de un nivel cultural muy parecido al nuestro y en el que uno se sentía como en casa, porque eran unas costumbres muy parecidas y una forma de vida muy parecida, especialmente muy parecida con Baleares, diría yo, o con Gerona, quizá. Siria, cuando hubo conflictos a su alrededor, conflictos bélicos, hubo la guerra de Irak, hubo muchos conflictos, Palestina, decidieron abrir unos centros para acoger a la gente que venía, pero no se llegaron prácticamente a usar porque los sirios abrieron las puertas de su casa
y en cada casa había un refugiado. Y ahora vemos vídeos, vemos imágenes que yo personalmente me cuesta mirar. Vi el otro día un niño de este tamaño, un niño que no tenía más de 6 años, que iba solo por una zona de desierto y un soldado que había por ahí le ofrecía un trozo de una tableta de chocolate. Ese es uno de los niños que viene a Europa. Muchos de ellos desaparecen, se comercia con ellos, se dice que órganos. Son historias tremendas. Y yo, que viví en Francia en el año 70, recuerdo aquel inmenso barrio de españoles, aquel inmenso barrio de portugueses, aquel inmenso barrio de yugoslavos, y cómo, según qué gente francesa, no todo el mundo, pero qué gente te decía, sin saber que yo era española, te decían, no cruces por ahí, que es mala gente y es muy peligroso. Entonces creo que tenemos que pensar por qué África, que es el continente más antiguo, habitado, más antiguo del planeta, es decir, es nuestro origen, es donde venimos todos, el continente más antiguo, con una diversidad étnica mayor y cultural mayor, ¿por qué? ¿Por qué un continente que todos estos cientos de miles de años ha sobrevivido con sus propios recursos y ha vivido tranquilamente, ¿por qué ahora vienen aquí? ¿No será porque a lo mejor fuimos ahí a extraer sus riquezas, a dividir el continente con una regla y un lápiz, separando etnias, separando familias, sin respetar fronteras naturales? ¿No será porque la nube de contaminación europea se coloca encima de la zona de Níger, de Nigeria, y seca sus lagos y los deja sin pesca? ¿No será porque nosotros fuimos a un país diciendo que había armas de destrucción masiva, que lo que se iba era quitarles el petróleo cuando Estados Unidos empezó a tener sus reservas escasas? Y les provocamos lo que nosotros sabemos lo que es, les provocamos una guerra civil, que aquí la guerra civil acabó hace 80 años y está como en esta mesa de cuerpo presente todavía. Y les provocamos una guerra civil que destrozó un país que vale, que tenía Saddam Hussein, que a lo mejor no era la bomba, como no lo son tantos dirigentes de tantos países, pero que tenía una cultura muy grande, que tenía unas mujeres que iban a la universidad y que de repente aquello es un erial. ¿No tendrá que ver con todo esto? ¿No tendrá que ver con que una provincia española como era el Sáhara quedó abandonada a su suerte y los habitantes, que eran tan españoles como nosotros, con los mismos derechos, tienen que malvivir en el desierto? ¿No será por todas estas cosas? ¿Cómo es que África de repente tiene que emigrar? ¿Quién se mete en el mar con los niños con riesgo de morir si no es una cuestión de vida o muerte? ¿Quién acogió a todos los republicanos españoles que se fueron? Hubo quien no los acogió. En Francia se les metió en playas, se alambró y murieron a miles de hambre, murieron a miles de hambre. ¿Esto es lo que queremos hacer nosotros o queremos hacer como Puerto Rico, como México, como Argentina, como Cuba, que nos abrieron sus puertas? Son temas para reflexionar y es verdad que no son para tratar a la ligera, pero desde luego son temas para reflexionar y para no creer todo lo que se publica constantemente, que si uno se da el trabajo de en una tarde constatar con cifras reales, se da cuenta que nos están engañando y que hay gente que solo vive del conflicto, como pasa con el tema de Cataluña, que esta señora sacaba aquí. Hay gente que solo vive en el conflicto y yo creo que tenemos que empezar a hacer una cultura de paz y de colaboración. Y todo esto hay que repensarlo. Sí, señor. Hola, a raíz de lo que comentaba esta señora y de la respuesta de lo complejo que era poder abordar este tema, a mí me sugiere a veces, o la mayoría de veces, una cuestión que es la falta de independencia y de libertad del Poder Judicial de este país, porque me sorprende enormemente la dureza con los que se castiga
a los políticos, en este caso de Cataluña, y a los pequeños, ¿no? A los de medio pelo. Y en cambio, si repasamos la cúpula del gobierno de estos últimos 25 años, me sorprende la laxitud con la que se trata a un tipo, un tal M. Rajoy, que nadie es capaz de determinar quién es. Y que usted dice que es registrador de la propiedad y, en mi opinión, quizá no debería estar en el registro de la propiedad, sino que debería estar en la cárcel. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel territorial, eso quizá lo que le pediría es que en este nuevo curso político haya un compromiso para una independencia del Poder Judicial real, que no me lo parece. Y por el otro lado, en el tema territorial, me gustaría también que se pudiera hacer una regulación de qué se hace con este impuesto turístico, porque las últimas noticias que tenemos es que un municipio de aquí de la isla lo usará para crear un museo que puede estar mejor o peor pensado, me reservo la opinión, y por otro lado, otro municipio también tiene otros intereses. Creo que, tal y como usted decía, que le gustaría que Menorca siguiera siendo una reserva de la biosfera, creo interesante que se apueste este impuesto turístico para realmente hacer el cambio. Creo que es este verano que han venido 80.000 coches a la isla para el alquiler turístico. No puede ser que estos 80.000 coches sean de gasolina y de gasoil cuando nos llenamos la boca de que Menorca es una reserva de la biosfera. Entonces, creo que también debe haber un compromiso no solo verbal, sino fáctico en cuanto a que se deben de exigir un mínimo de cosas para realmente mantener esa planta de Posidonia y ese paisaje maravilloso y esa atmósfera que tenemos aquí, que es un regalo. Totalmente de acuerdo, son dos temas importantes. Sobre el tema de la independencia judicial, es un tema a resolver. Y lo digo yo que formo parte de ese colectivo y que me sigo considerando juez a todos los efectos, porque es de lo que más he ejercido. Pero el tema de la independencia judicial pasa por una reforma de la ley orgánica, pasa por una nueva configuración del Consejo General del Poder Judicial, pasa por recuperar el espíritu para el que fue creado el Consejo de la Constitución, porque es un órgano constitucional. Es un tema que nos llevaría horas y horas y horas, porque volvemos a lo mismo. Ahora, que es necesario abordar el tema de la independencia del Poder Judicial, no le quepa la menor duda. Aunque sí tengo que decir una cosa, creo que el tema de la independencia se nos plantea cuando nos vamos a la cúpula, a la cúspide del Poder Judicial. Si hablamos, digamos, que del Poder Judicial cotidiano, seguramente no tendremos esa sospecha respecto de su independencia, pero sí en el momento en que entramos en nombramientos discrecionales y entramos en los tribunales que juzgan los grandes asuntos. Teniendo en cuenta que ahí nos podríamos meter también en el tema de la asistencia de la propia Audiencia Nacional, etcétera. Por lo tanto, intento no abrir ese melón porque, echaríamos un buen rato. Me comprometo, si otro año me quiere invitar Chisco, venimos a hablar de independencia del Poder Judicial, que es un tema que me interesa porque yo quiero ejercer, si vuelvo a ejercer en el Poder Judicial, en un Poder Judicial independiente. El tema del impuesto turístico. Digamos que el objetivo primordial es que revierta precisamente en la protección del territorio. Ese es el gran objetivo. Aunque también es cierto que hay determinados retos ahora mismo en esta comunidad autónoma que de alguna manera pueden verse favorecidos por la recaudación que se haga con el impuesto del turismo sostenible. Lo digo porque ha habido mucha polémica porque se planteó la posibilidad de adquirir vivienda social a costa del impuesto. Bueno, el tema de la vivienda es un tema enormemente delicado en Baleares y creo que merece una reflexión profunda y a lo mejor plantearnos de que parte de ese impuesto del turismo sostenible pueda ir a financiar esas cantidades. Pero reconozco que es un tema enormemente conflictivo. El otro tema es un tema muy complicado porque sabemos que hay libre circulación de personas en la Unión Europea. Entonces, todo lo que sea establecer limitaciones se encuentra de frente con la oposición frontal de Europa. A mí me parece que es un disparate que tenga que haber 80.000 vehículos de alquiler contaminando en la isla. A mí me parece un disparate que haya 1 millón de vehículos circulando diariamente por Baleares.
A mí me parece un disparate lo que está ocurriendo en Ibiza o en Formentera. En Formentera, que es un territorio mucho más limitado, mucho más frágil, en donde digamos que las soluciones ofrecen mayores facilidades, ya hay un compromiso serio para, de alguna manera, restringir el alquiler, restringir el número de vehículos que circulen por la isla, de alguna forma favorecer de nuevo la recuperación o la conservación del territorio. Pero sin duda que es un tema muy importante. No olvidemos que en el año 2003 se estableció por primera vez el impuesto turístico en esta comunidad autónoma. Lo estableció un gobierno del Partido Socialista. Que el Partido Popular, cuando llegó al poder, el señor Jaume Mata, ese que está en la cárcel, en Aranjuez, lo que hizo fue quitar el impuesto turístico, y que si se hubiese seguido recaudando en las cantidades que se establecieron originariamente, esta comunidad autónoma hubiese recaudado más de 1.000 millones de euros por ese impuesto turístico, que hubiesen podido ser reinvertidos en mejorar la vida de la ciudadanía de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, darle la finalidad para la que está pensada, plantearnos seriamente cuál es el modelo económico, no solo turístico, económico que queremos para esta comunidad autónoma, y a partir de ahí sentarnos e intentar resolver problemas que no son de fácil solución, porque en el momento en que vayas a establecer restricciones te va a venir Europa diciendo oiga, esto no lo puede hacer usted. Insisto, si vemos el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, viven en el mundo de Yupi, porque dicen que el alquiler turístico lo que hace es dinamizar la vida de los barrios, activar al pequeño comercio, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero era un disparate de semejante calibre. Y entonces dan ganas de decirle, ¿se viene usted conmigo a Palma? Yo le voy a llevar a determinados barrios que han sido ya absolutamente gentrificados, en donde ya no viven mallorquines, sino que lo que viven son nórdicos, gente que se atreve a pagar las cantidades absolutamente desproporcionadas que se pide por una vivienda en determinados barrios de Palma. Y ahora me dice usted, si según su informe esto activa la vida del barrio, favorece al pequeño comercio y además no hace subir el alquiler para los que llegan a la isla con ganas de vivir y trabajar. En fin, quiero decir, volvemos a lo mismo, un informe sobre alquiler turístico afectando a Baleares hecho desde Madrid, o sea, pura sensatez. No se le ha ocurrido a ninguno venir aquí ni preguntar, ellos lo han largado. A lo mejor esto es válido en Ciudad Real, no digo que no, y me alegro enormemente, però desde luego lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad que tenemos aquí. Només volia fer una petita aclaració a el que estava comentant ella dels vehicles. És que resulta que els vehicles que sí que és cert, que hi ha molt de vehicles, damunt no paguen els imposts aquí. Empren les nostres carreteres i dona la casualitat que paguen els imposts a Madrid, a un ajuntament a la millor que tenen 200 habitants, però que tenen un preu baixíssim d'aquest impost, i com que qualsevol companyia de cotxes de lloguer, això ens va passar, el Mercadal ens va passar, nosaltres vam perdre des de fa uns 4 o 5 anys cap aquí, hem perdut 80.000 euros anuals, de 70 a 80.000 euros anuals, perquè se ens en van anar tots els cotxes de lloguer. Tot el fum que tragam, totes les carreteres que trepitgen, que després hem de mantenir nosaltres, doncs no cobram. I que això és un tema a resoldre, penso que això és un tema que s'hauria, que a més supos que deu ser una llei estatal, una llei que s'hauria de modificar a nivell d'estat, perquè això s'ha d'aclarir de qualque manera. No pot ser que nosaltres seguem els qui paguem, no? I damunt no cobrem, i els vehicles estan aquí. No? A més, era una petita aclaració, si volien afegir qualque cosa. Crec que aquí si poden ser preguntes breus, perquè normalment a les 9:30 solem acabar, i m'agradaria tancar-ho prest ja, si pot ser. Hola, buenas noches. Yo quería hacer dos reflexiones y me contestas lo que te parezca. En primer lugar, habéis señalado los dos que el origen de Podemos, como todos sabemos, está en las plazas públicas y creo que muy ligado a la crisis. No se puede entender Podemos sin la crisis, porque probablemente, evidentemente, eso fue el revulsivo que hizo que cambiara la política. Y además creo que una de las
de los beneficios que ha traído para todos Podemos es que agitó el panorama de todos los partidos y todo el mundo se tuvo que resituar. O sea, incluso el Partido Socialista, yo creo que el sector de Pedro Sánchez, bueno, todos vimos lo que pasó, no hubiera podido dar el giro si Podemos no hubiera traído todas las nuevas propuestas que estaban ahí, todas esas demandas sociales, nos había puesto encima de la mesa. Entonces, mi preocupación o mi pregunta es, ¿no pensáis que ahora que empieza la gente a decir, bueno, ya hemos pasado la crisis, no sé qué, aquí parece que volvemos al pelotazo? Ya estamos, las viviendas se recupera el precio, ya estamos como en el 2008, ya el nivel está... Parece que estamos esperando que pase ese bache para volver a lo mismo. ¿No creéis que Podemos puede sufrir mucho, o estas políticas críticas, o esta posición que la gente ha sido mucho más activa y que ha permitido dar caza a la corrupción y a trincherar, o sea, atacar un poco a todas estas malas prácticas, se puede venir abajo? Y yo creo que ahí tenéis una labor muy importante para llegar a acuerdos. Incluso en esa primera legislatura fallida que habéis dicho, claro, dices, bueno, pues igual estuvo acertado no pactar con Ciudadanos visto la deriva. Caray, pero es que igual había que llegar a acuerdos. Porque yo otro día estuve escuchando aquí a Albert Rivera y había muchas propuestas que también eran razonables. Y creo que habrá que buscar el punto común que permita hacer avanzar y hacer políticas que sean constructivas. Eso, por un lado, ese temor que tengo de que ahora que parece que la crisis se olvida, que no creo que se haya olvidado, ni creo que los efectos van a ser muy importantes y van a quedar ahí en la sociedad, si puede caer el apoyo que puede tener Podemos. Eso punto uno. Y punto dos, creo que igual que aquí estamos en una reserva y la biodiversidad es muy importante, también creo que es muy importante que apostéis por mantener la diversidad ideológica, porque creo que está siendo laminada desde poderosos medios de comunicación y poderosos intereses el que haya una centralización. Yo vengo del País Vasco. A nosotros se nos tacha de insolidarios, el cuponazo, caray. Y quiero recordar tres cosas. El 8 de marzo la movilización fue espectacular en el País Vasco. Las mujeres y toda la sociedad se volcó. Los pensionistas... Es en el País Vasco donde han puesto la lanza. El Partido Nacionalista Vasco, el que no soy parte, no digo pero es el que trajo el acuerdo de que se incrementaran las pensiones y pasamos de ese ridículo 0,25. Que no decir de la moción de censura que no hubiera triunfado si el Partido Nacionalista o el Grupo Nacionalista se hubiera involucrado en hacer un cambio del gobierno. No hubiera sido posible que triunfara la moción de censura. Pero lo que quiero decir es que es muy importante que haya diversidad, porque ahora se nos está diciendo que, bueno, los que no saquen un X% tendrían que ser expulsados del Parlamento. Entonces tiene que haber una unidireccional y todo una grande y libre. Es decir, ojo, que a mí eso me preocupa mucho, porque al final... Todas las voces del exterior, de los que estamos de fuera, porque nosotros también somos periféricos, creo que se verán afectadas. Entonces, parece que no le damos valor, parece que somos rémoras, que estamos poniendo obstáculos y creo que eso necesita que eso se sostenga. No sé, y me callo porque ya he hablado demasiado. No, que va, todo lo contrario, pero yo diría que estabas un poco reproduciendo el discurso de Albert Rivera. El invento es el cuponazo. Quiero decir, el cuponazo es una trivialización del sistema de financiación de Euskadi. Y eso es un invento de Rivera. Le encanta salir a la tribuna del Congreso y decir, el cuponazo, y es una gracieta, es una humorada, que no hace ninguna gracia. Bueno, si no nos gusta cuál es el sistema de financiación de Euskadi, pues será cuestión de sentarse y capearlo, ¿vale? Ahora, cuponazo. No, cuponazo no. Sistema pactado de financiación de Euskadi. El tema de la centralidad, o sea, no tienen el más mínimo reparo en reconocerse jacobinos, ¿eh? O sea, el Estado de las autonomías con un gobierno ciudadano, Partido Popular, correría serio peligro. No te quepa la menor duda. Serio peligro. Si hay un partido centralista en este país, se llama Ciudadanos. Y la mayoría de sus integrantes no tienen el más mínimo reparo cuando están hablando contigo con un café por delante en decirte, no, si esto de las autonomías hay que acabar con ello. Hay que gobernar desde Madrid. ¿Qué es lo que toca? Y ya te digo, nosotros, si a ti te cuesta trabajo explicar que tú eres periférico, imagínate lo que nos cuesta a nosotros, que encima hay charco de por medio. Tienen que coger un avión
Y además esto es un archipiélago. Y además si ya, bueno, no te quiero ni contar si les explicásemos que estos realmente son dos archipiélagos diferentes. Pero bueno, eso no les preocupa. Corremos un serio peligro de acabar con todo lo que nos hemos dado hasta ahora. A mí me hace muchísima gracia, incluso altos responsables de nuestro partido se olvidan de que nosotros en Baleares somos contribuyentes netos al Fondo de Solidaridad y sin embargo somos de los que salimos peor parados en la financiación autonómica. Pero somos contribuyentes netos, ¿eh? El otro día alguien decía, si se va a Cataluña solo pagaremos los madrileños. Y Mae y yo le tuvimos que decir, no, te equivocas, los madrileños y los de Baleares, que somos contribuyentes netos al Fondo de Solidaridad. Bueno, pues todo esto se lo quieren cargar de un plumazo. La persona que estuvo aquí el día 9, que es el del cuponazo, el de ya está bien, hay que acabar con toda esta historia, vamos a ver si volvemos. Por eso digo que uno de los grandes peligros que tiene ahora mismo Baleares es un gobierno Partido Popular Ciudadanos. Quiero decir, el gobierno Partido Popular Ciudadanos aquí significaría comunidad autónoma gobernada desde Madrid y prescindiendo de los problemas que afectan a esta comunidad autónoma. No te quepa la menor duda. Quiero decir, ahora cuando nos venden que hay que ver qué bien, qué estupendo, porque quiero decir, Pablo Casado se merece, no se merece una sesión, Pablo Casado se merece varios meses de debate, o sea, porque es un fraude inmenso, un gigantesco fraude. Este gigantesco fraude no tiene la más remota idea de la realidad de esta comunidad autónoma. Y nos han intentado vender que ha venido muy bien que haya ganado Pablo Casado la interna del PP porque resulta que hay mucha representación de las Islas Baleares. Es más, estamos orgullosísimos de que Marga Proens, bueno, pues Marga Proens lo que va a hacer va a ser transmitir las órdenes de Madrid a Baleares. Ni más ni menos. Ese es el papel que va a hacer. No al revés. No transmitir las inquietudes de Baleares a Madrid para ver cómo se le puede poner solución. No, no, no. Las órdenes de Madrid a Baleares. Entonces, un gobierno Partido Popular Ciudadano en esta comunidad autónoma sería una tragedia para esta comunidad, y lo digo así de claro. Y si esto es populismo, si esto es campaña electoral, me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque he escuchado su discurso. ¿Por qué he escuchado su discurso? Porque aquí se está vendiendo que hay inmersión lingüística, y es falso. Porque aquí se está vendiendo que la escuela pública adoctrina, y es falso. Y ese es el discurso de Ciudadanos. Incluido el señor que presentó a Albert Rivera el otro día aquí, que se llama Xavier Pericay y que sorprendentemente es filólogo en catalán. Pero resulta que no le gusta la lengua de la que es filólogo. Una cosa absolutamente sorprendente. Quiero decir, el riesgo de un gobierno Partido Popular Ciudadano para lo que tú dices, para la diversidad de este país, es enormemente preocupante. Y si en Euskadi os preocupa, que sois un territorio en donde, bueno, digamos que los acuerdos de financiación pues, os suelen hacer salir bastante bien parado, no te quiero ni contar lo que nos preocupa aquí en Baleares, que no conseguimos ni siquiera que se apruebe el régimen especial, que lo llevamos reclamando desde los tiempos inmemoriales. Pueden venir tiempos enormemente difíciles, lo digo en serio. Bueno. Empieza a animarse las cosas a esta hora. Ràpida, però, i corta. No més, Aquestes dues i prou, Sí, aquestes dues i prou, vale. Sí, a veure, jo potser ara resulta que el que diré sonarà jacobí, però és que arriba un moment que un s'ha de dir les coses clares. A veure, el de cuponazo, aquesta, diguem-ne, figura semàntica pot ser més o menys discutible, però el que és evident és que el règim especial financer que té el País Basc i té Navarra és totalment injust respecte a les altres comunitats autònomes espanyoles. I diguem-ne que és un règim que va ser concebut en un moment que no existia ni IRPF ni tot això, i òbviament si no hagués sigut pels tres d'ETA, molt probablement la Constitució del 78 no hagués, diguem-ne, actualitzat aquests règims fiscals que, repeteixo, són totalment insolidaris i damunt, sovint es reclama fragmentar la caixa de la Seguretat Social, perquè això ha sigut la campanya no només del PNB, sinó de molts, diguem-ne, àmbits més o menys nacionalistes del País Basc. O sigui que una cosa és la semàntica i una altra cosa és la realitat. I crec que si Podemos està tant per, diguem-ne, per la justícia,
doncs això també s'hauria de denunciar. En segon lloc, jo sempre veig una certa hipocresia quan denuncia Podemos el problema del PP i tal i qual. Recordo que si Podemos hagués votat a favor, faria més de 2 anys que el PP estaria fora del govern. I a causa de que Podemos no va votar, el govern de Mariano Rajoy es va prolongar. O sigui que, diguem-ne, siguem sincers i no amaguem els fets reals. Bueno, la última cuestión ya la hemos discutido antes y efectivamente yo digo que yo fui uno de los que propuso o yo me incliné abiertamente a favor de que se hubiese apoyado ese gobierno Partido Socialista Ciudadano y que hubiese echado a Mariano Rajoy del gobierno. Insisto en que ahora, viendo un poco la deriva de Ciudadanos, me preocuparía, pero hago autocrítica y asumo la crítica. Por supuesto que sí, probablemente hubiésemos tenido la oportunidad de echar a Mariano Rajoy 2 años antes y hubiese sido seguramente importante para la sanidad democrática de este país. Totalmente de acuerdo. El tema de la injusticia no lo voy a discutir. No lo voy a discutir, pero el problema es que hay un régimen de financiación del País Vasco y de Navarra que está acordado y que por lo tanto tendría que ser modificado. Ahora, venir con el rollo de que esto es el cuponazo, pues mire usted, eso no soluciona absolutamente nada. Además de decir que es el cuponazo, plantee usted cuáles son las soluciones. Pero que sea objetivamente injusto, no digo que no. Todo es objetivamente injusto. Que nosotros seamos probablemente la comunidad autónoma peor financiada y seamos contribuyentes netos al régimen o al sistema de solidaridad interterritorial, pues también seguramente es injusto. Porque además eso está pensando en cuando esta era la primera o la segunda comunidad autónoma en PIB per cápita. Pero ahora me parece que somos la 7ª o la 8ª del país. Por lo tanto, ahora mismo no estamos siendo tratados justamente. Evidentemente no es un problema de injusticia, es un problema de acuerdo político. Y por lo tanto, lo que habría que a lo mejor es, de alguna forma, renegociar el sistema de financiación. Ahora, si ahora nos va mal, no te quiero ni contar cómo nos iría si el presupuesto de esta comunidad autónoma lo fijasen desde Madrid. Entonces sí que nos íbamos a enterar. Por lo tanto, yo a eso me refiero, quiero decir, a esta pretensión absoluta de recentralizar la política y de que, dentro de nada volveremos a ser una región periférica, insular, en donde se está muy bien en verano y nos olvidamos de ella en invierno. Bueno. Yo quiero decir un par de cosas con esto. Uy, no funciona. Ahora funciona. Solo un par de cosas. El tema de la financiación autonómica, cuando se viaja a otras autonomías, ves que es injusto en todos sitios. Es injusto porque se hace de una forma absolutamente aleatoria. En el Congreso se usa el tema de la financiación para comprar votos, así como lo digo. Por eso los canarios, son 2 partidos diferentes, cada uno tiene un solo diputado, pero muchas veces ese voto es determinante y entonces es un mercadeo. Es venga, que te doy porque no sé cuánto, lo cual me parece vergonzoso. Extremadura, que desde el Mediterráneo muchas veces se pone como ejemplo de estos que se llevan el dinero, que no sé cuántos, cuando luego vas a Extremadura ves que no tienen ni transporte público, tienen un tren que cada 2 o 3 semanas se incendia y para en medio de la nada y dejan ahí a todos los pasajeros. Tienen unas condiciones de vida que de verdad yo no las querría tampoco para nosotros. Entonces, como con los temas anteriores que han salido, yo veo que hay mucha gente que saca su beneficio del conflicto. Y entonces nos intentan enfrentar unas comunidades con otras y yo me niego. Yo lo que quiero y en Podemos lo que vamos a plantear con el tema de la financiación es que en toda España, en todas las comunidades, haya unos mínimos que estén asegurados en todas las comunidades. Mínimos de educación, mínimos de sanidad, mínimos de transporte, unos mínimos que estén garantizados. En el caso del tema vasco, que efectivamente es complicado y llevaría mucho rato, sí quiero recordar, porque mucha gente creo que no lo recuerda, que en su día se les ofreció también a Cataluña el mismo concierto que tienen los vascos y no lo quisieron porque les pareció que era un riesgo muy grande. Y los vascos, que tienen un PNV, que es un partido
conservador, que ojalá tuviéramos un partido como el PNV a nivel estatal, porque es un partido conservador, pero que ni ha hecho grandes desmanes, ni ha hecho grandes corrupciones, que tienen un sentido muy grande de la política y de cómo se negocia y que no sé cuántos, y esta gente decidió que ellos sí lo iban a poder gestionar, y lo han gestionado estupendamente. Esa es la verdad. Que todo esto hay que repensarlo, desde luego, que es uno de los próximos retos también. ¿La solución a eso es volver a centralizar y que desde Madrid se gobiernen los dineros de todos y no sé cuántos? Yo personalmente opino que no. Es más, creo que los municipios, aquí tenemos un alcalde, deberían tener cada vez mayor relevancia y mayor autonomía, porque son los que conocen los problemas más cercanos, los problemas de la gente, y los que los vecinos a su vez pueden fiscalizar de una forma más directa. Entonces, uno de los retos también ahora va a ser cómo desatascamos el tema de la financiación hacia los ayuntamientos, que como sabéis, ayuntamientos como este, que hace muy bien sus cuentas y que consigue ahorrar, luego no se lo puede gastar, porque tenemos la ley esta absurda que no se lo puede gastar. Entonces, el tema de la financiación, ese sí que da para hacer un monográfico. Bueno, la darrera pregunta, si t'hi sembla ja, i ho deixam. Aquí, aquesta senyora d'aquí. Jo en tenia dues i no els faré. Bé, no, yo me había quedado para la última, digo, en el caso de que alguien las haga, pues entonces me callo, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, habiendo oído un poco todo, creo que escuchamos demasiado y leemos muy poco. Pero leemos muy poco lo que es el fondo de todo. Nos leemos las noticias de los diarios, los telediarios, cada uno da lo suyo, y la información real no la tenemos nadie, no la tenemos ninguno. Si vivimos en un país donde la justicia es la marioneta del gobierno, donde el gobierno está manejado por grandes alturas, hasta hoy, donde volvemos a tener un gobierno de izquierdas. Yo, para mí, terminaría esta legislatura, procuraría que todos los ciudadanos no tuviéramos la misma idea que tenemos de la inmigración, de Cataluña, de esto y de lo otro, y deberíamos tener por alguna parte la información verdadera, no la que queremos oír o la que nos quieren dar. Yo tendría para rato, pero tengo que terminar, porque tendría para mucho. Pero, a ver, lo que me preocupa mucho es que se termine esta legislatura y nos vuelvan los mismos de siempre. Entonces, no sé si más recuerda que una vez nos preguntábamos, o os preguntabais, porque yo no pertenezco a ningún partido, cómo es que habíais perdido tantos votos. ¿Te acuerdas? También a la Fresca en Ciutadella. Vale. No es que se hubieran perdido votos, es que la primera fue un boom que no esperaba nadie, y en la segunda se bajó. Vale. Yo creo que tenéis que dedicar el resto de legislatura a abrir los ojos y abrir los ojos a los demás, y que no nos veamos envueltos en otros líos como nos hemos visto hasta ahora. El que trabajéis para demostrarnos que merecéis el voto, tanto vosotros. A ver, y hay algo que me indigna mucho como activista que soy, y es que aún no hayáis hablado de derogar la ley Mordaza, que yo me la salto, a mí me importa poco la ley Mordaza, pero es una de las cosas de las que se había hablado.
ahora tenemos una oportunidad importante. Quiero decir, frente a un gobierno del Partido Popular que, ojo, perdió muchas votaciones en el Congreso, porque es cierto que no tenía una mayoría consolidada, no ha habido grandes oportunidades de hacer política, y es cierto que ha habido un bloqueo importante de la actividad legislativa en el Parlamento. Ahora creo que es un momento en donde podemos de alguna forma poner en valor todas aquellas políticas que habíamos prometido que íbamos a hacer. Ya no creo que sea un tema de liderazgo, creo que es un tema de recuperar la confianza y de demostrar que efectivamente somos gente confiable, que aquí, en esta comunidad autónoma, hemos estado gobernando pese a no tener ningún tipo de experiencia y que las cosas se han hecho razonablemente bien y que estamos en condiciones de mejorarlas. Y luego a nivel nacional, bueno, de alguna forma recuperar la frescura, recuperar un poco el discurso que provocó la ilusión en la 11ª legislatura. Bueno, sí, claro, yo estoy convencido de que como el resto de fuerzas políticas necesitamos hacer autorreflexión para ver cuáles son los errores que se han cometido, cómo se pueden resolver esos errores y no repetirlos para, de alguna forma, recuperar la confianza. Sería muy lamentable que después de haber acabado con el bipartidismo, que yo creo que ya se ha acabado definitivamente con el bipartidismo, no fuésemos luego capaces de convertirnos en fuerzas aptas para formar mayorías de gobierno. Y eso creo que es enormemente importante, no en fuerzas residuales, sino con capacidad para decidir sobre la vida de la ciudadanía del país. Ahora mismo, en el fondo, el mensaje que os quería transmitir es que aquí hubo un acto de valentía importante, que fue gobernar en los consejos insulares. Los consejos insulares es otro tema muy complicado de explicar. Nosotros explicamos que en las elecciones autonómicas tenemos 2 urnas diferentes, que eso la gente no lo entiende, ¿vale? Pasa lo mismo que pasa con las diputaciones forales en el País Vasco y con los cabildos insulares en Canarias. Bueno, pues gobernar en los consejos insulares, que tienen una parte muy importante de las competencias que afectan directamente a la vida cotidiana, creo que es un paso atrevido. Y creo que eso es una de las cosas que hay que poner en valor y de alguna forma transmitir que pueda haber confianza en una fuerza política como Podemos para la gobernabilidad, no solo de esta comunidad autónoma, sino de todo el país. Y ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que afrontar, sin duda que sí. Claro. Bueno, si us sembla ho deixem aquí perquè us hem allargat un poquet, no? Us hem allargat un poquet. Està molt interessant, jo crec que sí, hi ha hagut molt d'interès, s'ha notat que hi ha hagut molt d'interès. Gràcies, Juan Pedro, gràcies, Mai. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer que hagin estat aquí. Des de l'Ajuntament de Mercadal agraïm que hagin volgut participar d'aquestes tertúlies. Agrair també a tots vosaltres que hagueu aguantat tanta estona aquí. La veritat és que estem molt contents. La veritat és que ha estat una tertúlia un poquet més tranquil·la que la setmana passada. Ho hem de dir perquè és així. Molt agraït també per la participació.